La caída de un tirano no trae paz, solo deja un vacío que alguien siempre intenta llenar. La historia se abre con una imagen contundente. Un hombre arría la bandera de Latveria y, en su lugar, iza la de los Estados Unidos. Desde un edificio cercano, una mujer observa la escena a través de una ventana. A su lado está Steve Rogers, en silencio, atento a la transmisión de los informativos. La voz del noticiero recuerda que, aunque Victor Von Doom ha desaparecido, las consecuencias de su ausencia apenas comienzan a sentirse en el mundo. El noticiero continúa. Fronteras que se cierran, gobiernos que tambalean y políticos que alguna vez respaldaron a Doom, viendo cómo su influencia se desvanece. Mientras tanto, en una habitación amplia y lujosa, un hombre se viste con precisión casi ritual. Es un militar. Ajusta su uniforme con cuidado. El general Ross se prepara. Red Hulk. La transmisión regresa al caos global. Más de una docena de países atraviesan crisis políticas severas. En Latveria, distintas facciones armadas luchan por llenar el vacío de poder que dejó Doom. La ONU debate contrarreloj posibles salidas, mientras surgen informes inquietantes. Se sospecha que el país ocultaba armas de destrucción masiva y que los insurgentes podrían apoderarse de ellas si toman el control. Nos movemos a un bar lleno de gente. Steve está sentado en la barra, bebiendo, y le pide a la empleada que cambie el canal. No quiere ver más noticias sobre Latveria ni sobre Doom. En una mesa cercana, varios hombres conversan en voz alta. Uno comenta que, desde que Doom cayó, sus trabajos desaparecieron y ahora no saben a quién presionar. Dice que siempre ocurre lo mismo. Se habla de cambio. Pero todo es una maniobra para que el dinero siga fluyendo. Afirma que Doom no estaba equivocado, que su único error fue el marketing. Una máscara de hierro y el nombre Dr. Doom. Bastaría con encontrar a otro Green Goblin o a otro Red Skull, ponerle una nueva imagen y dejar que los chicos malos se encarguen de los obstáculos. Otro de los hombres asiente y agrega que ya están trabajando en algo parecido. Menciona que Samuel Stearns, conocido como The Leader, está bajo custodia y sin poder por ahora, pero que eso no durará. Solo necesitan un nuevo nombre para lo que planean. El hombre concluye que ese líder debe llegar al poder y que, a diferencia de Doom, esta vez ellos mismos podrán beneficiarse mientras el dinero sigue fluyendo. Entonces, desde la barra, Steve interviene. Les ordena que abandonen el bar. Los hombres se sorprenden, pero Steve insiste. Será mejor que regresen a casa, donde son libres de moverse, trabajar y vivir como quieran. Además, mientras se marchan, pueden reflexionar sobre su libertad para decir tonterías en un bar, una libertad por la que muchos murieron. Hombres de verdad, estadounidenses, no como ellos. Uno de los hombres responde que no sabe qué creyó escuchar, pero que ellos son los verdaderos hombres, los que pueden hacerlo todo. Propone demostrarlo afuera. El grupo se levanta, se quita las corbatas y los sacos, preparándose para pelear. Steve gira el rostro hacia ellos. Su mirada está cargada de furia. Poco después, Steve se encuentra detenido en una comisaría. Un oficial se le acerca y le informa que está libre. Alguien pagó su fianza. También se disculpa por el arresto, pero Steve lo comprende. Nadie está por encima de la ley. Afuera lo esperan Tony Stark y Sam Wilson. Tony le comenta, con ironía, que él está apenas por encima de la ley. Sam añade que llevaba el traje de Captain America y pensó que eso bastaría para dejarlo ir, pero el dinero pesó más, así que llamó a Tony para resolverlo. Ya en la calle, Sam le dice a Steve que pelear en un bar no es propio de él. Steve responde que oyó algo inquietante, que sonaba a un posible golpe de estado y que quizá deberían investigarlo. Tony los interrumpe. El hombre que hablaba en el bar era Jake Manford, un lobista de Roxxon. En las últimas semanas visitó varias veces en prisión a Samuel Stearns, The Leader. Tony lo ha estado vigilando, igual que a otros que intentan llenar el vacío dejado por Doom, y confiesa que no ha podido dejar de pensar en el precio de la libertad. Es una vigilancia permanente, completa Steve. Al decirlo, nota el cansancio en Tony y le pregunta cuándo fue la última vez que durmió. Tony responde que dormir es para los débiles y admite que esto era inevitable. A Doom la gente lo aceptaba. Ahora ellos deben ser mejores y detectar las grietas antes de que todo se rompa. Sam interviene. Antes de recibir la llamada de la comisaría, iba a hablar con Steve para advertirle que, sin Doom, Latveria está sumida en el caos y al borde de una guerra civil. La ONU está formando una coalición para localizar las armas más peligrosas de Doom antes de que caigan en manos equivocadas. Pero el tiempo apremia.
Steve pregunta si harán falta los Avengers, y Sam le responde que no. Parte de la culpa es de ellos por no haber detenido a Doom antes. Además, la ley de fronteras sobrehumanas ya fue ratificada. La ONU no puede autorizar la entrada de individuos con poderes o tecnología avanzada, y una intervención de los Avengers sería vista como una provocación. En su lugar, se prepara un plan humanitario para ingresar en Latveria antes de que la situación se descontrole, permitiendo solo el acceso de soldados mejorados. Steve entiende de inmediato que él encaja en ese perfil. Tony le recuerda que ni él ni Sam lo hacen. Aún así, Steve duda. No está seguro de encontrarse en el estado mental adecuado para aceptar esa misión. Sam le dice que lo entiende, pero le recuerda que hay muchos países dispuestos a apoderarse de las armas que Doom dejó atrás. No le pide una decisión inmediata, solo que asista a una reunión del equipo. El responsable de la operación está organizándolo todo desde Nueva York. Tony comenta que eso ya es un buen motivo para ir. Nueva York tiene bastante más encanto que Washington. Steve admite que extraña la ciudad. Pensó que mudarse a Washington sería lo correcto, sobre todo porque Sharon solía trabajar en el Pentágono, pero reconoce que este tiempo no ha sido fácil. Sam le pregunta si todo está bien entre ellos. Steve responde que nada lo es realmente, ni la vida, ni las relaciones, ni la democracia. Los tres se alejan, caminando bajo la sombra del obelisco de Washington. Nos movemos a una cantina. Steve entra y le dice a una mujer que está buscando a alguien, pero ella lo interrumpe y le indica que avance hasta el fondo, detrás de los baños. Steve obedece y llega a una oficina. Allí lo espera Nick Fury, satisfecho, dándole la bienvenida al nuevo y glorioso cuartel de S.H.I.E.L.D. Steve pregunta si realmente van a hacer esto otra vez. La última vez que S.H.I.E.L.D. existió, todo salió mal. Nick le responde que es justamente por eso mismo. Que esta vez todo será pequeño, estricto, solo orientado a cumplir una misión. Presenta a Trevor Tamblyn, un mercenario, y deja claro que está reuniendo a personas sin lealtades políticas, dispuestas a hacer el trabajo que se les encargue dentro de la guerra civil de Latveria. Luego describe a las principales facciones. Salvation lidera True Latveria, la verdadera Latveria, y tomó el poder tras la caída de Doom. Promete elecciones, pero sus rivales políticos aparecen muertos. Algunos creen que es Doom, algo que, según Nick, le conviene que la gente piense. Enfrentados a él están los hermanos Mara y Melor Sandu, líderes de los Latveria Liberators, los libertadores de Latveria, responsables de ataques en Doomstadt, que han eliminado fuerzas de Salvation y también a civiles. Por último, menciona a Alina, líder del Homeland Party, el Partido de la Patria, que impulsa una oposición pacífica contra Salvation. Ha sobrevivido a 2 intentos de asesinato, lo que la ha vuelto aún más popular, pero no de una manera pacífica. Cualquiera de las facciones podría convertirse en un problema al ingresar en Doomstadt, pero el verdadero peligro surgiría si logran apoderarse de las armas más devastadoras que Doom dejó ocultas. Su castillo ya fue saqueado, así que nadie sabe cuántas de esas armas ya están fuera de control. El principal objetivo de S.H.I.E.L.D. son una docena de misiles balísticos de largo alcance, capaces de transportar ojivas nucleares. No se trata solo de de Latveria. Está en juego el futuro de Estados Unidos y las amenazas que podrían surgir. Tamblyn añade que la administración respalda una entrada temprana, pero el margen es limitado. Deben recuperar esas armas antes de verse obligados a intervenir de forma abierta. No quieren parecer débiles. Nick se dirige entonces a Steve. Le dice que él conoce Latveria y que necesitan su experiencia y, sobre todo, su claridad moral para que S.H.I.E.L.D. comience con el pie derecho. Steve lo interrumpe. Reconoce cuando alguien intenta usarlo y, aunque entiende que sus intenciones son buenas, no está en condiciones de asumir ese rol. No sería un soldado al que puedan darle órdenes. Por eso, se disculpa, pero esta vez tendrán que hacerlo sin él. Al salir de la cantina, Steve recibe una llamada del general Ross. Le dice que alguien le comentó que se reuniría con Fury. Steve se sorprende al saber que Ross volvió al servicio después de lo que pasó en su miniserie de Red Hulk. Ross le asegura que tiene una visión única sobre Latveria, algo que su gobierno considera valioso. Steve menciona que sabe que Doom lo mantuvo prisionero durante meses y espera que eso le haya dado tiempo para reflexionar, pero Ross lo interrumpe. Le pide directamente que rechace la propuesta de Fury. Su plan es conseguir el respaldo del secretario de Estado para intervenir en Latveria, contener el caos e instalar una democracia. Luego le pregunta a Steve si puede contar con él para esa misión, pero Steve ya no está escuchando.
Luego lo vemos junto a Sharon sentados en un café. Ella le pregunta qué piensa hacer. Steve admite que sabe que debe ayudar, pero recuerda que la última vez que S.H.I.E.L.D. existió fue tomada por alguien con su mismo rostro, un monstruo que casi destruyó al país, lo que se vio en Secret Empire. Tampoco confía en quienes heredaron el poder en Latveria tras Doom. Los Avengers podrían intervenir, pero el mundo los ve como una potencia extranjera, héroes que cruzan fronteras porque creen saber más. Unirse al grupo secreto de Fury quizá no sea la peor opción, sobre todo porque ya no está seguro de encajar en su propia casa. Sharon le responde que están hablando como adultos y que no todo tiene que ser una crisis de vida o muerte. Nunca tuvieron una vida normal, ninguno de los dos. Para ella, significó mucho que él se mudara a Washington y que intentaran construir algo juntos. Pero siente que todo ha sido pasajero, como si vivieran en una misión constante, listos para irse en cualquier momento. Steve asegura que lo está intentando, pero Sharon insiste. La casa sigue vacía, sin señales de permanencia, y en el último mes solo han pasado un día entero juntos, sin emergencias ni catástrofes. Pero su mente sentía una inquietud constante, como si necesitara que algo irrumpiera en esa rutina para romperla. Steve responde que pueden terminar la relación si eso es lo que ella quiere. Sharon le aclara que no se trata de eso. Se aman, ambos lo saben, pero no todo tiene que entenderse como un camino directo al matrimonio o al divorcio. Fingir algo que no son, dice, solo lleva a destruirlo todo. Sharon está segura de que Steve también siente esa inquietud, propia de personas acostumbradas a vivir solas. Lo importante es que sean ellos quienes definan su relación, no las expectativas de los demás. Quizá, plantea, puedan tener una relación en la que cada uno tenga sus propias misiones, a veces juntos, a veces separados. Uno en Nueva York, el otro en Washington, sin culpas ni vergüenzas. Steve le dice que la ama. Sharon le responde lo mismo, pero le recuerda que es momento de dejar de postergar lo inevitable y salir a salvar al mundo. Otra vez. Nos movemos a un complejo fuertemente custodiado. En una sala bañada por luces rojas, un hombre permanece sentado, inmóvil. Poco a poco, queda claro que se trata del general Ross, preparándose para transformarse en Red Hulk. 2 semanas después, Steve entrena con el grupo de Fury. Algunos soldados bromean diciendo que sus movimientos no están nada mal para un anciano, y Steve les responde que hablan demasiado. Sus nombres son Castlemore y Ramos. Este último admite que incluso en un entrenamiento le cuesta enfrentarlo. Steve siempre fue su héroe. Steve agradece el comentario, pero aclara que necesita ver cómo pelea cada uno si van a salir juntos en una misión. De pronto, una figura encapuchada derriba a Steve. Es Red Widow. Ramos comenta que, aunque no puede pelear contra él, sí puede servir de distracción para que otro ataque, y Steve lo felicita por pensarlo así. También reconoce a Red Widow, pero ella rechaza sus cumplidos. Steve le responde que ha llamado su atención y que, tras lo ocurrido en Atlantis, lo que se vio en Avengers número 750, la ha estado observando de cerca. Red Widow aclara que solo es una soldado sin hogar, libre de Rusia, intentando construir una nueva vida. Tamblyn interviene y le pide a Steve que la deje en paz. Dice que ella es solo una mercenaria más, como el resto, salvo Steve, de quien no saben qué obtiene realmente de todo esto. Nick Fury responde de inmediato, con ironía, diciendo que Steve se gana la vida firmando figuras de acción. Hola amigos, si valoras este trabajo, apoya a Ryuse Comics con un me gusta y suscríbete. Gracias. Nick llama a Steve aparte, dentro de un vehículo, y le pide su opinión sobre el equipo. Steve es sincero, no está seguro de poder confiar en ellos. Nick le responde que todos son los mejores en lo que hacen, y que siempre completan las misiones que aceptan. Tamblyn, en particular, lleva casi 2 décadas en este trabajo. Incluso su padre solía contratarlo cuando S.H.I.E.L.D. no lograba resultados. Es metódico, eficiente y cumple su palabra. Le gusta estar del lado correcto de la pelea. Luego habla de Castlemore. Es algo salvaje, pero fue infante de marina y sabe obedecer órdenes. Ramos, por su parte, se alistó en el ejército, pero lo dejó cuando entendió que prefería elegir sus propias batallas. Entrenó con los mejores y ahora solo acepta misiones alineadas con sus ideales que coinciden con los del héroe que admiró desde niño. Y finalmente, está Red Widow. Steve le dice a Nick que no confía en Red Widow. Nick le explica que Rusia la abandonó después de exponerla como traidora, lo que también se vio en Avengers número 750. Ella intentó recuperar su favor durante el reinado de Doom, pero fracasó. Desde entonces, Nick la ha estado vigilando de cerca. No mantiene contacto con nadie,
desde que decidió ofrecerle este trabajo. Steve observa unos planos en una pantalla y pregunta si el plan es entrar por la puerta principal. Nick responde que precisamente eso busca, que las facciones de Latveria sepan que S.H.I.E.L.D. está allí. No sabrán si son 6 o 600, pero será imposible ignorarlos. Steve replica que, mientras el equipo avanza abiertamente por la ciudad en busca de armas nucleares, Nick terminará moviéndose por los callejones, tratando de localizar las armas reales. Ya conoce ese método y no piensa dejar que lo usen de esa manera otra vez. Esta vez no habrá juegos ni trampas. Nick confirma que ese es el plan. Ambos saben que Doom pensaba a largo plazo, y que existían rumores sobre un arma capaz de salvar o destruir al mundo si caía en las manos equivocadas. Por eso, necesitan asegurarse de que termine en las manos correctas. Camino a la misión, el equipo avanza en 2 vehículos todoterreno. Tamblyn le pregunta si ha estado antes en Latveria y qué pueden esperar. Steve le responde que ha ido varias veces y que su gente es decente y sufrida. Desconfiarán de ellos, pero quizá entiendan que están allí para ayudar. Tamblyn aclara que se refiere al peligro. Steve le dice que el mayor riesgo es olvidar que la misión consiste en proteger a la gente. De pronto, algo impacta en los vehículos. Los autos se detienen de golpe y Steve ordena replegarse. Llama a Ramos y a Castlemore para asegurarse de que estén bien, cuando una voz emerge entre el polvo, recordándole que la mejor defensa es un buen ataque. Entre el humo aparece Red Hulk, furioso. Le dice a Steve que se retire. El gobierno de los Estados Unidos ha llegado para liberar Latveria, y si alguien se interpone en su camino, no habrá alternativa. Hulk, smash. Hulk, aplastará. Y así terminamos con Captain America número 6, con guión de Chip Zdarsky y arte de Delio Díaz y Frank Alpizar. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Por cierto, saludos a Bardo Kakaroto 9291. Nos vemos allí.